El miedo al fracaso es como una tormenta. Te zarandea, te paraliza y te hace creer que todo está perdido. Oye, ¿y qué tal si ese miedo no es el fin, sino que es una oportunidad de crecimiento? Hoy, con la persona de Pedro, con su ejemplo de vida, vamos a entender cómo lograr superar el miedo y aprovechar la lección, el crecimiento al que él nos abre. Nos han enseñado que lo peor que nos puede pasar es fracasar. Entonces, es normal que tengamos miedo al fracaso. Por eso, necesitamos entender de una manera diferente el fracaso. Necesitamos saber que en esa experiencia también hay oportunidades de crecimiento. A mí me fascina el relato de Pedro caminando sobre las aguas. ¿Te acuerdas? El Señor viene hacia ellos caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya hasta donde ti. Y comienza a caminar sobre las aguas. Pero dice el texto que duda y comienza a ahogarse hasta que el Señor extiende su mano y lo saca. Creo que allí hay lecciones bien concretas que vamos a desarrollar de cómo lograr que ese miedo al fracaso no sea el final, sino que sea una oportunidad de crecimiento. ¿Cómo logramos que el miedo al fracaso no sea el final, no nos paralice, sino que sea una oportunidad de crecimiento? Te quiero proponer 4 claves fundamentales. La primera, el miedo hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Lo peor que nos puede pasar es sentir miedo y no aceptar que estamos sintiendo miedo. Para poder tener una buena gestión de nuestras emociones, hay que reconocerlas, darle nombre y aceptarlas. Sí, tengo miedo de mí. Tengo miedo de que todos se burlen. Tengo miedo de que el fracaso me destruya. Tengo miedo de dar un paso. Hay que aceptarlo. Es lo primero. Lo segundo, hay que cambiar la perspectiva del fracaso. Yo creo que esto supone una deconstrucción de muchas de las ideas que tenemos en la cabeza. El fracaso no es excepcional. Nos han hecho creer que el fracaso es excepcional. Y no, el fracaso es lo más común. Lo excepcional es el éxito. Entonces uno tiene que estar más preparado para el fracaso que para el éxito. Lo normal es que alguien fracase varias veces antes de conseguir el éxito. Thomas Edison es el ejemplo más grande de esto. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos intentos para inventar la bombilla? Miles. Y cuando le preguntaron si había fracasado, dijo, no, aprendí maneras en las que no se inventa. Entonces hay que cambiar la perspectiva del fracaso. El fracaso no es una desgracia. El fracaso me enseña. El fracaso me muestra caminos. El tercer paso es fundamental. Y es tener claro cuál es mi propósito. Mi propósito. Ojo, primero está mi propósito. Ese que he construido, ese que he cambiado, ese que he entendido, llena de sentido mi vida. Y ese propósito normalmente está puesto en el plan de Dios. Normalmente está puesto en el propósito supremo de Dios. Y entonces ya no me fijo en la situación de esta acción, sino que tengo mis ojos puestos allá. Tengo mis ojos puestos en el propósito lejano, allá. No aquí, allá. Algunos autores creen que Pedro, en el relato que ahorita les contaba, comenzó a hundirse cuando dejó de mirar a Jesús, cuando dejó de mirar su propósito. Es que a veces estamos muy apegados a lo inmediato, a lo que está aquí, y resulta que hay que mirar allá, al propósito fundamental de la vida y al propósito fundamental de Dios. Y lo cuarto es dar ese primer paso, y es superar ese miedo. Y allí quiero trabajar contigo 4 pasos bien concretos y bien claros. El primero, es fundamental que tengas claro que tú eres valioso. Cuando el miedo al fracaso llegue, tienes que fortalecer la opinión emocional que tienes de ti. Tienes que amarte y tienes que creer en ti. Los psicólogos dirían, trabaja en la autoeficacia, es decir, en la confianza en ti mismo. Eso es lo primero. Para poder vencer el miedo al fracaso, tienes que saber que eres buena. Tienes que saber que eres bueno. Te lo tienes que creer tú. No importa que se lo crea ella, mi manager. No importa que se lo crea él, mi director. No importa que se lo crea él. No importa. No. Quien se lo tienes que creer eres tú. Eso es lo primero. Lo segundo, tienes que entender dónde está tu debilidad. Porque el miedo al fracaso también puede estar denunciando una fragilidad, una debilidad. Y tú tienes que ser consciente en qué dimensión de tu vida, en qué dimensión de tu ser está esa debilidad, para trabajarla,
para fortalecerla, para ponerle mayor atención y desde ahí poder actuar. El tercero es tener un plan, un proyecto. Uno no puede improvisar. Si improvisas, tienes más posibilidades de fracasar. Si te lanzas así a la topa trolondra, es muy probable que fracases. Entonces tienes que elaborar un plan donde están claros los objetivos, los pequeños, los más grandes, los recursos, los tiempos. Un plan bien hechecito. Sin ese plan, las cosas no van a funcionar. Y lo cuarto, es lo más difícil, es dar el primer paso. Tú sabes que yo siempre he creído que el milagro del Mar Rojo se dio cuando el primer hombre o mujer de ese pueblo dio el primer paso. Yo no sé si tú te has tirado alguna vez de rapel. Allí aprendí yo la importancia del primer paso. Yo recuerdo que estaba participando en un reality y por estas cosas de la vida me tocó lanzarme en rapel. Ustedes saben, me tocaba caminar una torre, me tocaba caminar horizontal una torre que podía medir 30 pisos o 30 metros, qué sé yo. Pues claro, el cerebro no deja que uno dé el primer paso. Es decir, porque el primer paso es al vacío. Y el miedo a que se rompa el arnés, el miedo a que allá abajo las colchonetas, el miedo a todo eso, no me deja dar ese primer paso. Y ahí es cuando la fe, la confianza en uno mismo, la confianza en Dios, la confianza en el plan que hice, la certeza de que Dios quiere lo mejor para mí, me lleva a dar el primer paso. Claro, cuando tú das ese primer paso, tú te das cuenta que no quedas en el aire, porque el arnés te voltea y ya quedas tú horizontal y puedes caminar fácilmente la torre. Pero ese primer paso es maravilloso. Muchas veces, lo único que tienes que hacer, luego de confiar más en ti, luego de tener claro cuáles son las debilidades en tu vida que te hacen tener miedo, luego de tener un plan bien elaborado, es dar el primer paso, es lanzarte. Y aquí, los que tenemos fe, necesitamos hacerlo. Desde Dios, desde nuestra relación con Él, desde nuestra confianza en Él. Ese podría ser un quinto paso. Si estos 4 primeros pasos los puede practicar cualquier ser humano, los que somos seres humanos, pero además de eso somos creyentes, tendríamos un quinto, que es confiar en Él, que es creer en Él. Yo estoy seguro que a Pedro lo hundió el miedo al fracaso. Yo creo que Pedro dio el primer paso y el segundo y fue dando, Señor, me voy a hundir, me estoy hundiendo. ¿Sabes qué? Necesitamos tener claro, confiar en nosotros y confiar en Él para poder vencer y salir de esa tormenta hacia el puerto seguro que buscamos. A mí me fascina pensar que Pedro iba venciendo ese desafío, ese reto, iba caminando sobre las aguas. Lástima que dudó de él y del dueño de la vida. Hoy te quiero decir que para que ese miedo al fracaso no sea un obstáculo que no te permita avanzar, tienes que confiar más en ti y tienes que confiar más en Dios. Porque aunque te vayas a hundir, Él siempre extenderá su mano y te sacará. Él siempre extenderá su mano y te llevará hacia adelante y te hará vencer dificultades y problemas. Ojalá hoy puedas anotar esos 4 pasos concreticos, tac, 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 y los tengas presente para cuando la vida te desafíe y sientas miedo al fracaso. Oye, ¿qué tal si tú me cuentas experiencias en las que tú venciste tu miedo al fracaso? Porque estoy seguro que has tenido experiencias de esas. ¿Qué tal si me las cuentas? Y me cuentas también cuáles fueron las lecciones que aprendiste de esas experiencias. Allí abajo te leo. Me encanta leerte y conversar contigo. Tú sabes.